Cuando todos tengan el Salmo 139 me dicen amén. Amén. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es un Dios omnipresente? Es un Dios omnipresente y un omnisciente. Amén. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Él puede estar en donde quiera que Él quiere. Amén. Así de que si hoy estuvo en su trabajo, el Señor ahí estaba con usted. Si estuvo en las tiendas, Él estuvo ahí también. Así de que de Él no nos podemos esconder. Amén. Es más, porque Él mora en nosotros. Así, hermano, yo leo un versículo y usted lee el que sigue. Así nos vamos hasta terminarlo. Amén. El Salmo 139. La palabra de Dios dice en el Salmo 139, verso 1, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estarás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en los extremos del mar, Aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. si dijeren, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay en camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oh sí, Señor Sí, Señor. Jesús, tú eres poderoso, Señor. Amén. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor Jesús, ¿a dónde podemos huir de tu presencia, Señor? No podemos escondernos, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque, Señor, ahora somos parte de usted, Señor. Así de que estamos contentos, Señor Jesús, porque en donde quiera, Señor, que usted esté, ahí estaremos, Padre, porque somos parte de usted, Señor Jesús. Por eso hemos llegado a esta hora, Señor, para darle honra y gloria, Señor, a aquel que lo sabe todo, a aquel que crió todo el universo, a aquel que nos hizo a nosotros mismos. Gracias, Señor Jesús, porque grandes son sus maravillas, Señor. Así es, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque, Señor Jesús, ahora, Señor, todo lo que usted sabe, Señor, lo que usted ha criado, Señor, todo lo que usted había escrito antes, Señor, se nos ha estado revelando, Señor. Y eso es cosa maravillosa, Padre. Es cosa, Señor, que no podemos, Señor Jesús, poder pagarle, Señor. Solamente con decirle que lo amamos, Señor. Con decirle, Señor, que aquí estamos dispuestos para alabarle y glorificarle, Señor. Así de que aquí está su cuerpo, Padre, dispuesto, Señor, para bendecir su nombre, Señor, con un solo espíritu, Señor, con un solo sentido. Gracias por mis hermanos que se hicieron presentes, Señor. Aquellos que no pueden llegar por alguna razón, oramos para que, Señor, usted, Señor, los vuelva, Padre, y los traiga, Señor, a este lugar, Padre. Así de que glorifíquese en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Confesamos, Señor, que lo amamos, Señor Jesús. Gracias. Te amamos, Señor Jesús.
Señor, tú eres maravilloso. Amén, Señor Jesús, aquí estamos. Amén, confiamos en ti, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. El mismo sentir. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Te amamos, Señor Jesús. Amén, Señor. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Thank you, Jesus. Bendecimos tu nombre, Jesús, en esta tarde, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque nos has reunido una vez más. Amén. Gracias porque creemos, Señor, que tú nos has convocado, Señor. Creemos que tu anhelo, Señor, es que nos reunamos, Señor, que estemos juntos en este día, Señor. Amén, Señor. El salmista decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, Amén. que esté yo todos los días en tu casa para contemplar la hermosura de tu santidad. Sí, Señor Jesús. Te damos gracias porque tú eres el que nos convoca, Señor. Amén. Tú eres el que pones el deseo en nosotros. Así es, Señor Jesús. Eres el que pones ese sentir de vida, Señor, en Amén, Señor nosotros. Jesús. Por eso te damos gracias, Señor. Ahora danos la gracia de poder alabarte, Señor. De poder saber a qué nos has reunido, Señor, y para qué nos has reunido, Señor. Amén. Ayúdanos a entender, Padre, para qué son nuestras reuniones. Amén. Cuál es el propósito y la razón por la que nos Amén, reunimos, Señor. Jesús. Amén. Por eso en esta hora te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuántos vienen contentos, hermanos? A lo mejor estamos a media semana, hermanos, y todos trabajamos, la mayoría de nosotros, pero tenemos una vida dentro de nosotros, que esa vida, hermano, está activa todo el tiempo. Es una vida nueva, una vida renovada, y tenemos que echar mano de esa vida, hermanos. Tenemos que echar mano de esa vida que Dios ha puesto en nosotros, porque esa es la vida que alaba al Padre, esa es la vida que glorifica al Padre. Aleluya. Amén. Por eso tenemos que venir dispuestos, olvidarnos, hermanos, de las cosas cotidianas, de nuestras tareas cotidianas, y darle a nuestro Dios lo mejor para Él. Él está esperando que tú le des lo mejor de ti en esta tarde. Él está esperando que tú le des algo de Él. Y lo único que podemos hacer en esta noche es adorar a nuestro Dios. Porque nuestras reuniones para eso son, hermanos, es para alabar a Dios y para que Él nos hable. Por eso podemos decir que el gozo de nuestra fortaleza es el Señor. El gozo de nuestra vida es el Señor. Y por eso podemos cantarle a nuestro Dios, porque Él es el que pone el gozo en nosotros. Oh, Dios es grande, hermanos. Por eso tenemos que adorarle, exaltarle. Dios es más grande que nuestro cansancio. Dios es más grande que nuestro cansancio. Él nos ha dado su poder, Él nos ha dado su fuerza, Él nos ha dado su fortaleza. Así es. Eche mano de esa fortaleza. El gozo de mi vida eres tu Señor. El gozo de mi vida eres tu Señor. El gozo de mi vida eres tu Señor. El gozo de mi vida eres, díselo una vez más.
Señor. confieso el gozo de mi vida, eres tú, Señor. Y el gozo de mi vida, eres tú, Señor. El gozo de mi vida, eres tú, Señor. Yo canto aleluya, porque eres mi rey. Yo canto aleluya, porque eres mi Dios. Yo canto aleluya, porque eres mi rey. Yo canto aleluya, porque eres mi Dios. Aleluya, tú eres mi rey. Aleluya, tú eres mi Dios. Aleluya, tú eres mi rey. Aleluya, tú eres mi Dios. El Señor marchando, el Señor marchando va, y su pueblo junto a él está. No hay armas que nos puedan derrotar. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra contigo. Una vez más el Señor marcha. El Señor marchando va, y su pueblo junto a él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquista. Ahora dígale por qué. Porque en mi vida el capitán es Cristo. Lucharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. Porque en mi vida el capitán es Cristo. Lucharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. El Señor marchando va, y su pueblo junto a él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra, conquista. El Señor marchando va, Amén. y el Señor marchando va, y su pueblo junto a él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo me fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. Porque en mi vida el capitán es Cristo. Lucharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. Porque en mi vida el capitán es Cristo. Lucharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. Porque en mi vida el capitán es Cristo. Lucharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. Señor marchando una vez más. El Señor marchando va, y su pueblo junto a él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo me fortalecerá. Lucharé hasta la tierra. Ahora dígale por qué. Porque en mi vida el capitán es Cristo. Lucharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. Porque en mi vida el capitán es Cristo. Lucharemos ante su presencia. No hay armas
nos puedan derrotar. Oh, no hay armas. Así es, Señor. No hay armas que nos puedan derrotar. Porque tú eres la victoria, Señor. Tú eres la victoria. Tú has ganado la victoria, Señor Jesús. Por eso nadie puede derrotarnos. Ninguna arma forjada prosperará, dice la palabra, contra nosotros. Por eso tenemos la victoria. Lo dice, ¿puede decir amén? Puede decirle, Señor, tengo tu victoria. Y tu victoria es mi victoria. Y por esa victoria estamos aquí en este lugar. Aleluya, Señor. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús hay victoria en él. Aleluya. El nombre de Jesús que hay que levantarlo. Aleluya. El nombre de Jesús es sublime. Amén. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime. Dile, yo le salto, yo le canto y le alabo, yo le salto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le salto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le salto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Jesús es poder. El nombre de Jesús, sublime es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le salto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le salto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Es poder. Es poder. Te alabamos, Jesús. Tu nombre es poder. Yes, Señor Jesús. Tu nombre es poder, Jesús. Por eso te adoramos y te bendecimos en esta tarde. Te bendecimos. Alabe a su Dios. Has ganado. Ese Dios que ha ganado la victoria. Ese Dios que ha ganado la victoria.
Tú eres nuestro Dios. Así es, Señor Jesús. Tú eres ese Dios poderoso. Ese Dios que está en todo lugar. Dice la palabra que Él puede estar con nosotros. En cualquier problema que tú tengas, Él está contigo. Si tú quieres, tú lo puedes sentir. Si tú quieres, tú lo puedes palpar. Sí, Señor, estamos en este lugar para exaltarte, Señor Jesús. Levante sus manos. El Señor está en este lugar, ¿cuánto lo creen? Donde está su iglesia, ahí está Él. Y su presencia está en este lugar. Dios está aquí, dile al Señor. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Díselo una vez más. Y Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede, lo puede sentir, lo puede sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, que Jesús está aquí en este problema que tienes, que Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes, dile santo eres Señor. Tus manos y dile que Él es santo. Mi corazón
eres tú. Oh, tú eres santo, Jesús. Por eso te adoramos. Por eso te bendecimos. Porque tú eres santo, Jesús. Por eso estamos aquí, Señor Jesús. Estamos aquí para entregarnos a ti, Señor. Estudiamos el domingo que necesitamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Estamos aquí, Señor, presentando de nuestros cuerpos. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida te entrego a ti, porque tú eres mi Dios y eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy. Ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida te entrego a ti, porque tú eres mi Dios y eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Dile por qué. Porque tú eres mi Dios y eres digno de adoración, y una ofrenda de amor seré
una ofrenda de amor seré para ti. Dile una vez más, porque tú, Señor, porque tú eres mi Dios y eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, para ti, díselo al Señor, solo para ti, Señor. Dile, quiero ser una ofrenda para ti, para ti. Levanta tus manos y dile al Señor, para ti. Aquí está el Señor, para ti. Oh, estamos para ti, Señor, en esta tarde. Queremos ser esa ofrenda agradable para ti, Señor. Ese incienso para ti, Señor Jesús. Te bendecimos y te adoramos, Jesús. Te bendecimos. Oh, sí, Señor, te adoramos, Señor Jesús. La mejor adoración es vivir la vida del Señor, amén. Estamos contentos porque aquí estamos cumpliendo el propósito de Dios, amén. Esto ya era desde antes, estaba planeado desde antes. Estamos contentos porque somos parte del plan de Dios, amén. Así que, hermanos, vamos a levantar la ofrenda. Y como siempre, primeramente pasen los niños. Después de que los niños pasan, mientras los hermanos entonan un canto que van a pasar los sugieres hasta su lugar de usted, y ahí puede ofrendar usted, amén. Así de que mientras los hermanos entonan un canto, que pasen los niños primero, después pasan los hermanos a su lugar de usted. Hay poder en Jesús, hay poder en la cruz, su victoria, mi victoria es. Al enemigo venció, la muerte él destruyó, la misma muerte no le pudo vencer. Y hay poder en Jesús, hay poder en la cruz,
Jesús. Oh, sí, Señor Jesús. En su nombre, Señor Jesús, hay poder, Padre. Su nombre es poderoso, Señor Jesús. Señor Jesús, cuando el enemigo escucha su nombre, Señor, huye, Padre. Por eso es bien importante, Señor, estar a su lado, Señor. Su palabra dice: allegaos a mí, el diablo irá de vosotros, Señor. Hay algo mejor que debemos de hacer, Padre, siempre estar a su lado, Señor, porque estando a su lado seremos más que vencedores, Padre. Gracias por estos momentos, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por los niños, Señor, que pudieron ofrendar, Padre. Ahora oramos conforme a su palabra, Señor, para pedirle a Dios que usted los bendiga, Señor. Usted conoce la situación de cada uno de ellos, Padre. Pero hay algo más importante por la cual, Señor, oramos, Padre, para que usted bendiga nuestras vidas espirituales, Padre. Para que pase lo que pase, Señor, estaremos firmes, Padre. Estaremos fuertes, Señor. Ya ricos ya somos, Padre, porque somos eternos, Señor. Pero, Señor, eso se tiene que hacer, Padre, porque su iglesia tiene que seguir adelante, Padre. Así de que todo lo que hacemos aquí lo hacemos con entendimiento y lo hacemos porque lo amamos, Señor. Así de que conforme a su palabra bendiga, Señor, las ofrendas, Padre. Amén. Sí, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén, hermanos. Y mandemos a nuestros hijos a sus clases, clase A, clase B y los cuneros. Y así mientras nosotros vamos preparándonos para ahora recibir nuestra porción, amén, que tanta falta nos hace. Estamos aquí, no estamos para perder el tiempo. Estamos aquí porque necesitamos más de la vida de Dios. Pues ya que hemos entendido que estamos en la vida del reino. Y la vida del reino es una vida muy elevada. Y es una vida que sí se puede vivir a través de que Cristo vaya creciendo en nosotros, amén. De la única manera que Cristo crezca es que a través de su palabra nosotros la vayamos comiendo poco a poquito, amén. Disfrutando ese pan maravilloso. Ese pan dice que se tiene que comer poquito a poquito para tener un crecimiento normal, no anormal, un crecimiento normal, amén. Así de que yo le paso el micrófono al pastor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están todos? Bendecidos. Contentos, bien, bienvenidos todos a la casa de Dios. Algunos hermanos no están con nosotros porque estuvieron ocupados, como el hermano Adrián Contreras con toda su familia. Algo tenían que hacer en la escuela, dijeron que no venían, pero estarán con nosotros la próxima reunión. La familia Valdés también, el hermano Pancho, su esposa, por ahí unas sobrinas puso muy enferma en el hospital ahí en Seattle. Tuvieron que ir para allá, algunos que están delicados de salud, pero qué bueno que ustedes están aquí, amén. Los demás hermanos los miramos en la próxima reunión, así de que estamos listos para estudiar la palabra del Señor, amén. ¿Estamos listos? Hermano Raúl, bienvenido. ¿Estamos listos para estudiar? Estamos ya finalizando la serie La vida divina y eterna. Solo estamos recordando todo lo que estuvimos mirando por más de 35 mensajes, más de 35 horas de estudio acerca de la vida divina y eterna. Solo estamos resumiendo ya para cerrar. Yo creo que nada más para el otro mes damos inicio con una nueva serie que se está ya casi está cocinado ya para salir. El próximo mes daremos inicio con una nueva serie aquí los miércoles. Así de que, por lo tanto, vamos a estar resumiendo el día de hoy la vida divina y eterna. Acuérdense que nos resumieron el mensaje 1 hace algún tiempo atrás, ¿verdad? Ahora continuamos con punto 2, 3 y 4, hasta donde lleguemos, amén. Así de que el hermano Donis hoy nos va a traer la palabra del Señor. Y aunque lo resumimos, muchas veces Dios nos confirma su palabra. Y en el resumen es que muchos dicen, hasta aquí le agarré, ¿verdad? Por eso es muy importante que estemos una y otra vez hablando la palabra. Dijo Pablo, a mí no me es molesto hablarle las mismas palabras, las mismas cosas, ni a nosotros tampoco. Es la palabra del Señor y cada vez que la abrimos nos bendice cuando estamos dispuestos a la palabra del Señor. Así de que abran sus corazones y dejemos que el Espíritu Santo nos ministre a cada uno de nosotros. Así de que, hermano Donny, le dejamos este lugar y recibamos al siervo del Señor con un aplauso. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.
Estamos contentos de que Dios nos da una oportunidad más de estar aquí. Amén. Yo siempre que estoy aquí, hermanos, me acuerdo de que siempre se me viene a la mente que en las cárceles hay muchos hermanos en Cristo. Algunos que ya estando ahí recibieron al Señor. Y una vez un muchacho me contó de él, estuvo como unos 10 años preso y se convirtió estando allá adentro. Y los últimos 5 años que estuvo, dice que él anhelaba estar afuera. Él se acordaba de los servicios que él miraba, cómo lo celebraban los cristianos al Señor. Y dice que él lo anhelaba, él deseaba estar afuera. Amén. Entonces nosotros, hermanos, nosotros tenemos esa libertad de estar aquí. Amén. Y disfrutemos, hermano, porque de eso se trata algo lo que vamos a estar viendo, de disfrutar, hermano, la vida cristiana. Amén. Entonces, hermanos, vamos a empezar, vamos a leer en Segunda de Pedro. Se recuerdan, estamos estudiando la serie que tiene que ver con la vida divina y eterna. Amén. Son 5 puntos. El primero es que debemos de conocer la vida divina. Amén. El segundo es que la tenemos que experimentar. Amén. Y tercero, tenemos que crecer en esa vida. Amén. El cuarto es que esa vida que ya hemos conocido, la hemos experimentado, va a llevar un fruto en nosotros. Amén. Y ese fruto tiene que permanecer. Amén. Nosotros tenemos que permanecer dando ese fruto. Amén. ¿Cuál es el fruto? Es la vida divina, hermanos. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a leer, hermanos, la palabra. Vamos a leer en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer ahí del verso 3 al verso 4. Amén. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 4. Lo voy a leer yo, hermanos, y ahí ustedes me siguen. Vamos a dar, como dijo el pastor, hermanos, vamos a estar viendo un resumen nada más de lo que los hermanos nos han estado predicando. Amén. Porque no debemos de aburrirnos, hermanos, de estudiar la palabra. Amén. Y muchas veces nosotros dicen lo mismo otra vez. Amén. Pero no, hermanos, si la palabra la escuchamos con hambre y con fe, creyendo que Dios nos va a bendecir, Dios nos bendice. Amén. Entonces abrámonos, como dijo el pastor, hermano, y estudiemos la palabra, y que el Espíritu Santo, hermano, nos dé lo que necesitamos en esta noche. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. La última parte ahí del verso 3 dice, hermanos, que la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Amén. Tenemos que conocer al que nos llamó primero, hermano. A veces nosotros decimos, ¿de qué se trata eso de la vida divina y eterna? Amén. La vida divina, hermanos, tiene que ver con Dios. Es Dios mismo pasado por un proceso para estar disponible para nosotros. Amén. Eso es la vida divina, hermanos. Eso es lo que estamos estudiando. Entonces esa vida divina, hermanos, nos llega cuando conocemos a Jesucristo. Amén. No hay otra forma, hermanos. Jesús dice que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie puede experimentar a Dios si no conoce a Jesucristo. Amén. Entonces por eso necesitamos primero conocer esa vida. Amén. Es el primer paso. Y eso se llega, hermanos, a través de la regeneración. Cuando nosotros, el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado, recibimos a Jesucristo. Desde ese momento, hermanos, nos pasa lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Amén. Jesús le habló a Nicodemo de un nuevo nacimiento, de una regeneración. Amén. Entonces, hermanos, la vida divina ya nos ha sido dada a nosotros. Ahora nosotros tenemos que experimentar esa vida. Amén. Y ahí es donde creo, hermano, nosotros todo cristiano, hermano, todo cristiano genuino ha experimentado la vida de Dios. Amén. Todos la hemos experimentado. Tal vez unos hemos tardado un tiempo más experimentándola, otros la experimentaron un poquito,
Pero la meta de Dios, hermanos, que nosotros vivamos experimentando esa vida. Porque, hermanos, lo que a nosotros nos hace diferentes de cualquier religión, de cualquier credo, es de que nosotros vivimos una vida de experiencia. Amén. Sí, hermano, a nosotros los cristianos eso es lo que nos hace diferente. Amén. Porque hay religiones que hablan de Jesús. Amén. Pero lo hacen de una manera a través de un conocimiento humano. Amén. En cambio, cuando nosotros le decimos a alguien, sabes que Jesucristo es tu redentor. Amén. Nosotros se lo estamos diciendo con una experiencia. Amén. Porque yo he experimentado a Cristo como mi redentor. Es una experiencia, no fue algo que me contaron o que lo vi en una película. Amén. Cuando nosotros hemos experimentado a Cristo como redentor, entonces de una forma real le decimos a alguien, Cristo es tu redentor. Amén. Entonces, hermanos, eso es lo que a nosotros nos hace diferentes de cualquier credo o religión. Nosotros tenemos una vida de experiencia con Cristo. Amén. Bueno, entonces ahí en Primera de Pedro, hermanos, ahí donde leímos, Segunda de Pedro, gracias, hermano, dice que a nosotros, dice que se nos ha permitido ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Leamos la palabra, hermanos, tratemos de hallarle la vida a la palabra. Porque a veces nosotros sí, yo soy participante de la naturaleza divina. Hermanos, eso es lo más, como dijera, lo más rico, lo más sabroso que Dios le ha dado al hombre. Amén. Que podamos participar de lo que Dios es. Porque la vida divina es Dios mismo, hermano. Como les dije en un principio, es Dios pasado por un proceso para estar disponible al hombre. Amén. Entonces, hermanos, disfrutemos, hermanos, esa vida. Amén. Disfrutémosla. Es cierto, en la vida cristiana Jesucristo dijo que hay aflicciones. Claro que hay aflicciones. Amén. Pero Jesús dice de que Él estaría con nosotros. Él estaría disponible siempre. Amén. Entonces, hermanos, disfrutemos esa vida. Vamos a leer otro verso, hermano. Entonces, una de las metas, hermanos, es de que disfrutemos esa vida, porque Dios quiere que nosotros, Dios quiere cumplir algo. Amén. Y si nosotros no disfrutamos a Dios, si no lo experimentamos, Dios no puede cumplir su propósito. Amén. O sea, Dios lo va a cumplir, pero va a usar a otros. Y lo bonito es que nosotros participemos, hermano. Amén. Yo quiero participar. Amén. Si yo soy alguien que estoy experimentando a Cristo, hermanos, que estoy viviendo a Cristo, que estoy buscando cómo tener una experiencia con Dios, yo soy alguien que voy a entender qué es lo que Dios quiere de mí. Amén. Pero cuando nosotros, hermanos, llegamos a perder el gozo, llegamos a tener ya a Cristo como alguien que está lejos, hermanos, nosotros ya no podemos ver qué es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Amén. Pero vamos a leer, hermanos, otro verso. La vida divina, hermanos, o sea, el Espíritu Santo es el que realiza todo lo que Dios es en nosotros. Amén. La vida divina, hermanos, cuando hablamos de la vida divina, estamos hablando de Dios, estamos hablando de Cristo, estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces la vida divina, hermanos, es la que trae a Dios a nosotros. Amén. Porque, hermanos, ese fue todo el proceso que Dios tuvo que pasar. Si se dan cuenta que Dios se le fue acercando al hombre poquito a poquito. Amén. En Génesis miramos de que dice que el Espíritu de Dios se movía. ¿Sobre qué se movía? Amén. Sobre las aguas. Amén. O sea, hasta ese momento Dios estaba bien lejos todavía del hombre. Entonces Dios crió al hombre y nosotros podemos ver ahí en Éxodo, en todo el recorrido de Israel, cómo Dios se les iba acercando poco a poco. Pero cuando ya miramos en Juan, hermanos, ya vemos a ese Dios que tabernaculizó. Amén. Se fue a la cruz, murió y se volvió el Espíritu de vida. Amén. La vida divina disponible para nosotros. Entonces, hermanos, vamos a leer en San Juan 16:14. Si alguien lo tiene, hermano, o lo voy a leer yo, hermanos, porque para que quede ahí grabado, porque yo escucho los mensajes ahí en el trabajo, me la paso escuchando y de repente se quedan momentos silencios. Amén. Vamos a leerlo mejor aquí, hermanos. San Juan 16:14.
Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. El verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Amén. Aquí el Señor Jesús, hermanos, está platicando con sus discípulos. Amén. Y ahí un momento Él les está diciendo que Él se va a ir, amén, a preparar las casitas. Amén. Sí, a preparar las casitas, pero nosotros ya sabemos que las casitas somos nosotros. Amén. Entonces Él va a ir a la cruz a preparar el lugar. El lugar era nosotros, hermanos. Dios no podía entrar a como estábamos nosotros antes. Amén. Pero gloria a Dios, hermanos, Cristo como el Redentor, Cristo como el Cordero nos prepara. Amén. Ahora Dios viene a habitar a nosotros. Entonces aquí está hablando el Señor del Espíritu Santo. Dice, Él me glorificará. Amén. Dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, solo el Espíritu Santo, hermanos, puede llevar al hombre a tener una experiencia con Dios. Amén. Por eso Cristo está diciendo aquí que el Espíritu Santo es el que va a venir y le va a glorificar. Amén. Y dice que le hará saber. Aquí no es un saber, hermanos, de conocer. Amén. Aquí está hablando de una experiencia. Yo, hermanos, cuando recibí a Cristo, por primera vez yo pude experimentar lo que era el verdadero gozo. Amén. Era el Espíritu Santo haciéndome saber lo que era el gozo del Señor. Amén. Nadie de nosotros habíamos experimentado lo que era el verdadero amor. Tal vez conocíamos pasiones o cosas así, pero el verdadero amor, hermanos, hasta que vino el Espíritu Santo y nos reveló lo que era el amor. Amén. Entonces, hermanos, la vida divina, hermanos, es para que nosotros la disfrutemos. Amén. Disfrutemos, hermanos. Cristo está disponible. Amén. Todos los que estamos aquí, hermanos, yo creo que todos hemos recibido a Cristo. Amén. Entonces nosotros no podemos decir que no podemos experimentar al Señor. Más adelante vamos a ver en lo que tiene que ver, hermanos, con el crecimiento. Ahí vamos a ver de que cuáles son las cosas que nos impiden ese disfrute. Amén. Ahí lo vamos a estar viendo ahorita en el crecimiento. Entonces, hermanos, otra cosa que la vida del Señor, aparte que es para que nosotros la disfrutemos, la vida del Señor también, hermanos, es para que tengamos comunión. Amén. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? Amén. Yo me recuerdo la noche en que Dios tuvo misericordia de mí. Yo no me quería ir de la reunión. Amén. Y yo desde ese momento yo empecé a mirar a los hermanos, a todos. No solo conocía a un amigo al que me invitó y a otra persona, pero desde que me levanté, hermanos, de orar, ya todos se iban. Y yo le digo al muchacho, ¿y por qué se van? Dice, es que ya terminó el culto. Y le digo yo, ¿y por qué no siguen? Si yo siento algo bonito, quedémonos. Dice, no, dice, es que luego me di cuenta que ya después se pone medio aburridito uno. Amén. Entonces, hermanos, pero lo que les quiero hacer saber, hermanos, de que ahí empieza a experimentar la verdadera comunión uno. Porque uno ya recibió al Espíritu, y ese Espíritu empieza a amar a los hermanos, empieza a desear estar con ellos. Amén. ¿Cuántos aquí, hermanos, siguen deseando estar con los hermanos? Amén. Yo lo deseo, hermanos. Amén. Les digo que hace muchos años yo no me daba la idea de venir hasta aquí a Burlington a las reuniones. Se me hacía bien lejos. Pero ahora, hermanos, que yo ya he estado teniendo comunión, he estado disfrutando, no se me hace lejos. Amén. Antes era media hora, ahora es media hora siempre. Amén. Pero ya como digo, con de una forma diferente de verla. Amén. Aprovechamos ahí el tiempo para platicar con mi esposa, la regaño, me regaña, cositas así, y como va manejando, pues ahí aprovecha. Amén. Pero la cosa, hermanos, es la comunión. Amén. Les digo que hasta en eso hemos sido bendecidos porque tenemos más comunión. Amén. Son 2 horas más que pasamos juntos, si sumamos todas las reuniones. Entonces, hermanos, la vida divina nos ha sido dada para que tengamos comunión, hermanos. Amén. Si hay alguien, hermanos, que no siente ya deseo de estar con los hermanos, pídale al Espíritu Santo. Dígale, Señor, tú eres la vida divina que estás en mí. Señor, dame ese deseo, ese disfrute de que yo pueda ver a los hermanos como tú los ves, Señor. Amén. Entonces, hermanos,
echemos mano de todo eso, hermanos, porque si no, hermanos, caemos otra vez en una religión. Amén. Y el Señor no quiere eso, hermanos. El Señor quiere que experimentemos. Amén. Entonces, la comunión, hermanos, es ¿qué es la comunión? Amén. Es creo una participación, ¿cómo es? Mutua, ¿verdad? Es una participación mutua y es bueno. Amén. Pero a mí me gustó una vez que dijo el hermano Gilberto, dice, la verdadera comunión, dice, es experimentar la vida juntos. Amén. Eso está más rico, hermanos. Amén. Que disfrutemos a Cristo juntos. Esa es una verdadera comunión. Porque cuando miramos la iglesia en Hechos, hermanos, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Dice, en la comunión unos con otros. Amén. En el partimiento del pan y en las oraciones. Hacíamos broma con el hermano Berna de que nosotros nos gusta participar del partimiento del pan. Amén. Pero por algo se empieza, ¿no? Amén. Ya estando ahí, hermanos, empezamos a tener la comunión. Pero es bueno, hermano, que perseveremos también en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué es perseverar en la doctrina de los apóstoles? Es seguir, hermanos, lo que ellos ya nos dejaron, lo que el Señor le dio a ellos. Seguirlo practicando, eso es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Entonces, hermanos, eso es la primera parte, lo que tiene que ver con experimentar la vida divina. Amén. Yo espero, hermanos, que algo haya quedado ahí en sus corazones. Yo tengo mucho deseo, hermanos, de seguir experimentando la vida divina. Amén. Y ese deseo, hermanos, nos lleva a examinarnos. Amén. Cuando miramos que es bueno tener comunión, entonces uno empieza a ver a los hermanos de una forma, a amarlos. Porque dice, Señor, yo no quiero que esta comunión que el Espíritu me hace sentir con los hermanos se rompa. Amén. Vamos a leer otros versos, hermanos. Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan 1:1. Ahí nos dice, hermanos, lo que Juan nos dice de la comunión, que es la verdadera comunión. Y una vez más les recuerdo, hermanos, ahorita ahí que abra su Biblia, leamos, más bien dicho, esos versos como que es primera vez que los leemos. Amén. Tratemos, hermanos, yo lo experimenté, yo mismo me di cuenta que una vez estaba leyendo la Biblia y pasaba versos así desapercibidos. Sí los leía, los miraba en mi mente, pero no sentía disfrute. Amén. Entonces procuremos, hermanos, le doy esa recomendación de que lea estos versos que vamos a leer ahorita, pero léalos de una forma como que nunca los ha leído. Amén. Para que podamos ver qué es lo que el Señor nos quiere dar ahí. Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifiesta y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Aquí los apóstoles nos están pidiendo, hermanos, de que tengamos comunión con ellos. Amén. O sea, que nos metamos al mismo sentir de ellos. Amén. Ellos se metieron, hermanos, al sentir del Espíritu, y el sentir del Espíritu sigue siendo el mismo, hermanos. Amén. Y eso es lo que produce la verdadera comunión. Ahorita me estaba acordando también en las predicaciones que estaba escuchando el hermano, donde habla de la comunión. También, hermanos, aprendamos a tener comunión, no solo el grupito aquí. Amén. Porque el cuerpo de Cristo es grande, hermanos. Amén. El cuerpo de Cristo no tiene nombres. La iglesia es una sola, hermanos. Amén. Entonces, solamente hay algunas ciertas recomendaciones que da el pastor, que si alguien quiere tener comunión con otros hermanos, solo que procure que no sea el día que hay reunión aquí. Amén. Y otra cosa también, hermanos, siempre hacerle saber a nuestro pastor, ¿verdad? Por lo menos yo
Si voy a visitar a otra iglesia, yo digo, hermano, mire, voy a ir a visitar a tal lugar. Amén. Yo sé que el pastor, él ha entendido la palabra y él sabe que las ovejas, Jesucristo dijo que las ovejas oyen su voz. Amén. El pastor no teme, ¿verdad? Porque él sabe quiénes son sus ovejas que oyen su voz. Amén. Y Jesús dice que él es el buen pastor y los buenos pastores aprenden eso de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, tengamos comunión, hermanos, con otros hermanos, porque yo no sé si a ustedes les pasa cuando yo conozco a un hermano en Cristo y me da testimonio, o yo por su vivir miro que es cristiano, yo siento algo bonito hacia él. Amén. Ni le pregunto, tal vez le digo en qué lugar perseveras, pero nosotros no recalcamos tanto en nombres. ¿Pero qué eres? ¿Eres bautista? ¿Eres pente? No, hermano, si es cristiano, es nuestro hermano. Amén. No tenemos que verlos de una forma como extraños ni nada, porque son nuestros hermanos. Amén. Imagínense, el pastor daba el ejemplo ese, qué feo y raro se mirara de que un papá le diga a su hijo: ¿sabes qué? No hables con tu hermano, ¿verdad? Estaría medio raro eso. Amén. También así, hermanos, si nosotros decimos: oh, esa persona, porque él persevera en tal lugar, yo no puedo hablar con él, ¿verdad? No, hermanos, son nuestros hermanos en Cristo. Si podemos bendecirlos y si ellos nos bendicen, recibamos todo lo que el Señor nos da, hermanos, siempre teniendo un discernimiento. Amén. Porque no todo lo que se predica ahorita, hermanos, viene de Dios. Amén. Pero nosotros tenemos el Espíritu. Amén. Si algo ya no le parece, que algo que le están compartiendo, algo, busque ayuda o busque en la palabra. Amén. Entonces, hermanos, busquemos la comunión. Amén. Entonces, ¿cuál es el paso que sigue después, hermanos, de experimentar la vida divina? Amén. El crecimiento. Se oyó bonito todo, hasta en coro. Amén. Amén. El crecimiento, hermanos. Yo se los hago saber aquí a los que están escuchando, hermanos, que todo se oyó en coro. Amén. Amén. Bueno, o no, o fue yo que lo oí. Ah, no, el pastor fue que lo dijo nada más. Amén. Amén. Entonces, hermanos, otro punto muy importante, hermanos, es que tenemos que crecer en esa vida. Amén. La Biblia, hermanos, habla en todas las epístolas, habla de crecimiento. Amén. Habla de crecimiento, habla de transformación, que el fin es, hermanos, de que podamos cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Amén. Porque el crecimiento, hermanos, espiritual no es para que nos sintamos mejor, no es para que digan: oh, el hermano Pedro, qué espiritual es. No, hermano, el crecimiento solamente es para que Dios nos use para edificar su iglesia. Amén. Para eso es el crecimiento, hermanos. Trae beneficios también a nuestra vida. Amén. Pero las metas de Dios, hermanos, son más grandes. Amén. Entonces, hermanos, vamos a seguir leyendo versos de la palabra. Vamos a leer, hermanos, en Primera de Juan 5:12. Amén. Ya todos sabemos ese verso, hermanos, pero es bueno, hermanos, que le peguemos una repasadita. ¿Lo tienen? Primera de Juan 5:12, ahorita lo agarro. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Leámoslo, hermanos. El que tiene Biblia, que lea ahí la palabra. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Esto es bien importante, hermanos, de que máxime, a mí me gusta siempre recordárselo a los jóvenes. Le digo: mira, tú tienes al Hijo, tú tienes vida. Amén. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Amén. Yo tengo al Hijo, hermanos. Ustedes tienen al Hijo, por eso están aquí. Amén. Y el Hijo los ha traído a este lugar. Entonces, hermanos, la vida ha llegado a nosotros, pero Dios quiere, hermanos, que esa vida crezca. Amén. ¿Cómo es que esa vida crece, hermanos? Amén. ¿Cómo es que un niño crece? Amén. Comiendo. Por lo menos miren a Sara, ahí va creciendo. Yo nunca he escuchado que su mamá le esté diciendo: crece Sara, crece Sara, crece Sara. No, ella solo le está dando su lechita. Le está dando lechita. El crecimiento ahí viene por el comer. Amén. Por el beber. Amén. Pero
También miramos, hermanos, de que se recuerdan lo que nos estuvo compartiendo el hermano Gilberto, que a donde hay crecimiento, hermanos, ¿quién aparece ahí? Amén. Ahí aparece, hermanos. Amén. Él es parte del show también. Amén. A nosotros nos duele. Amén. Pero ahí aparece. Siempre que hay crecimiento, hermanos, ahí aparece. Miren, Jesucristo, cuando Él iba a empezar su ministerio, ¿qué fue lo primero? Amén. Dice que el Espíritu le llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Amén. Entonces, hermanos, si en nosotros está habiendo crecimiento, ahí va a aparecer Satanás. Lo único, hermanos, la recomendación que la palabra nos da a nosotros es que velemos y oremos. Amén. Velar, hermanos, es solamente de que nosotros nos demos cuenta, nos examinemos. Amén. Nosotros tenemos que pegarnos unas examinaditas. Amén. Y el mejor espejo, hermanos, es la palabra. Amén. Porque si yo de repente yo empiezo a tener algo en contra de un hermano, yo detengo mi crecimiento. Amén. Pero si yo vengo, hermanos, y encuentro en la palabra, y la palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. La palabra dice que nos reconciliemos con nuestro hermano. Y si yo me dejo tratar por esa palabra, hermanos, yo digo, Señor, ayúdame. Yo quiero que la vida crezca. Amén. Entonces, hermanos, vamos a mí me gusta mucho, hermanos, la parábola que está en el capítulo 13 de Mateo, porque es la ilustración, hermanos, más bonita de cómo el Señor ha llegado a nosotros y cómo Satanás aparece en la escena para estorbar ese crecimiento. Vamos a leer, hermanos. Amén. La parábola del sembrador. Solo vamos a leer unos versos, hermanos, nos lo vamos a saltear. En el verso 3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Amén. El sembrador, luego más adelante, hermanos, miramos que el sembrador es Cristo. Amén. Cristo es el sembrador. Amén. Dice entonces: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Amén. La primera parte, hermanos, la primera clase de tierra es la que está junto al camino. Amén. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, la cual a 100, a cual a 60 y cual a 30 por uno. Amén. Esta es una ilustración, hermanos, que ahí podemos ver nosotros nuestra vida. Amén. Porque todos, hermanos, si somos sinceros, en cualquier momento hemos estado en una de esas clases de tierra. Somos la buena tierra nosotros, amén. Pero hay veces, hermanos, de que nuestro corazón se pone duro. Amén. Eso es, hermanos, la semilla que cayó junto al camino. Amén. Y yo creo que aquí todos han sido agricultores, ¿verdad o no? Amén. Todos sabemos, en que sea un poquito, siempre donde hay un sembradío, hay un camino donde se camina y ese está duro. Amén. Ahí hasta darle con el pico o una piocha cuesta, no se puede, no entra. Amén. Entonces, hermanos, ahí la palabra no puede germinar. Amén. Porque está duro. Amén. Hermanos, nosotros debemos de ver y ser bien sinceros con nosotros mismos. Amén. Y decir, Señor, como decíamos a un principio, Señor, ¿por qué yo ya no puedo experimentarte? Amén. Eso agarrémoslo para cada uno de nosotros, hermanos. Yo creo que aquí todos lo necesitamos, hermanos. Yo soy el primero. Amén. Si decimos, Señor, ¿por qué ya no quiero tener comunión con los hermanos? ¿Por qué busco ya pretextos para no estar en la reunión? Amén. Sí, hermanos, puede ser que ya nuestro corazón se esté poniendo duro. Amén. ¿Y qué es lo que endurece, hermanos, el camino? Amén. Es el pasar, el venir de la gente, ¿verdad? Los caminitos se ponen duros. Amén. Ahí tiene que ver, hermanos, mucho con el tráfico mundano.
Amén. A nosotros, hermanos, el sistema, Satanás prepara, hermanos, todo. Él tiene todo preparado para que nosotros no podamos crecer en la vida. Amén. Pero entonces pero gracias a Dios, hermanos, que Dios nos dejó la palabra. Amén. Para que ahí nosotros nos miremos. Y yo digo, si yo, como le digo, yo ya no siento gozo en la reunión. Si yo miro a un hermano, ya me dan como ganitas como de escondérmele. Amén. Algo está mal en mi vida. Amén. Puede ser que el tráfico, hermanos, mundano ya me endureció. Amén. Entonces, pero ahí, hermanos, cada quien agarremos nuestra porción, hermanos. Amén. Yo reconozco que algo ha afectado a mi vida de todo eso. Amén. Y yo creo que todos, como les decía, si somos sinceros, hemos sido estorbados. Pero también confío, hermanos, que el Señor ha empezado la buena obra. Él la va a perfeccionar. Media vez, hermanos, nosotros estemos aquí escuchando la palabra, tenemos la oportunidad de que Dios ponga suave ese lugar de nuestro corazón. Lo duro, hermanos, es cuando ya llegamos al punto que ya no deseamos nada de comunión. Amén. Ya no estudiamos la palabra, ya no oramos. Nuestro corazón se vuelve, hermanos, insensible. Amén. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo empieza uno su experiencia en la vida cristiana. Amén. Lo que uno le dice su primer amor. Amén. Como que hubiera segundo, ¿verdad? Amén. Amén. Pero sí, el Señor lo pone así, hermanos, porque es que nosotros cambiamos bien rápido. Amén. Como les decía, Satanás, él prepara todo para que nuestro corazón se ponga duro. Amén. Entonces nosotros solamente tenemos que ver y venir a la palabra y ver cuál es lo que nos ha endurecido. Amén. Porque si a mí lo que me ha endurecido es que tal vez yo estoy tratando mal a un hermano. Amén. Yo tengo que ver esa parte y tengo que tener, así como lo traté mal, tengo que tener el valor de decir, hermano, la palabra dice que nos tenemos que reconciliar. Yo te pido perdón. Amén. Eso es verdaderamente, hermanos, tener un espíritu humilde. Amén. Y estar deseo o sea, a veces nosotros pensamos, hermanos, que nosotros tenemos toda la razón. Amén. A ver que ahí donde estamos estudiando en Romanos, dice que nosotros, para empezar a vivir la vida práctica de la iglesia, la primera recomendación que da Pablo en el capítulo 12 dice de que nosotros no tengamos un concepto alto de nosotros mismos. Y fíjense cómo es el Espíritu, que todo lo acomoda. En capítulo 12 ahí empezamos a ver todo lo que es lo práctico, y lo primerito que el Señor nos pide es que no tengamos un concepto alto de nosotros mismos. Amén. Porque por naturaleza sí somos así, hermanos. Amén. Yo escucho a veces a los niños 4 o 5 años, le dicen: no, yo estoy más grande que tú. Yo tengo más fuerza que tú. Porque eso viene ahí en el paquete, hermanos, en nuestra naturaleza. Amén. Eso de sentirnos mejores. Amén. Pero no, hermanos, entonces dice el Señor ahí que no, que en la vida de la iglesia, para empezar a funcionar, lo primerito dice que tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros. Y eso no es fácil, hermano. Amén. Eso solamente si tomamos a Cristo como una experiencia. Amén. Porque Cristo se humilló siendo Dios. Amén. Pero a veces nosotros no queremos humillarnos de ir a decirle, más con la esposa. Amén. ¿Cómo cuesta decir: oh, perdóname, yo fui? Amén. Sí cuesta. No, hermano, o solo a mí. Amén. Sí cuesta, hermanos, pero ¿saben qué? Amén. No cuesta, hermanos, nos cuesta en nuestra naturaleza. Amén. Pero cuando vamos entendiendo la palabra, nosotros decimos: aquí lo que cuenta es lo que el Señor dice. Amén. Entonces, si el Señor nos dice, hermanos, que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos, porque eso nos endurece, hermanos. Amén. Si yo pienso de que yo sé más que cualquier hermano, ¿cómo Dios me va a bendecir? Amén. Entonces ya solo necesita que Dios me lleve. Amén. Sí, porque si yo creo que ya sé todo. Amén. Entonces, hermanos, solamente tengamos cuidado en eso, hermanos, porque de repente sí viene eso a nuestro corazón. Amén. Un hermanito nos empieza a compartir: oh, no, ya sé qué es lo que me va a decir. Amén. Y no, hermanos, que Dios nos trate. Amén. Que Dios nos ayude en esas áreas. Entonces, hermanos, la vida del Señor tiene que crecer. La otra parte, hermanos, tiene que ver con los pedregales. Amén.
¿Qué son los pedregales, hermano? ¿Qué son las piedras? Amén. Las piedras, hermano, tiene que ver mucho con cosas que traemos en nuestra vida adentro. Amén. Pecados ocultos o remordimientos, hermanos, que venimos jalando de ya años. Amén. Eso es una piedra, hermanos, que no deja que Cristo crezca. Amén. Entonces, hermanos, está muy bonito, pero a mí me gustaría, hermanos, de que nosotros de veras, fíjense que Dios puede glorificarse aquí en esta congregación. Si tan solo agarramos esta palabra y yo digo en mí: Señor, yo estoy dispuesto a ver qué es lo que ha endurecido mi corazón. Amén. Y voy al Señor en oración y le digo: Señor, ¿qué piedras hay en mi vida? Amén. Porque a veces, hermanos, nosotros venimos jalando cosas desde niños. Amén. Como el hermano Carrillo en una de sus predicaciones dice, el hermano, a veces las hermanas dicen: no, es que me ofendió. ¿Y cuándo? No, hace como 10 años se recuerdan cuando tal cosa. Amén. Sí, hermanos, de veras es que nuestros sentimientos, hermanos, cuando se aferran a algo y no lo dejamos tratar por el Señor, se lo lleva a uno. Amén. Pero no, hermanos, tengamos un corazón dócil. Amén. Examinémonos, mirémonos, Señor, qué piedras hay en mi vida que están impidiendo que la vida crezca. Amén. Entonces, hermanos, la otra parte, hermanos, porque ya voy a terminar, hermanos. Falta bastante, pero ya se me acabó el mensaje. Amén. Dice que otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Amén. Vamos a ver la explicación, hermanos, porque Jesús mismo da la explicación. Amén. Dice el verso 19, ahí mismo Mateo 13, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Fijémonos bien, hermanos, porque el verso 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino. Amén. Aquí está hablando de la palabra del reino, hermanos. La palabra del reino, hermanos, es una palabra que ya tiene que ver con la transformación. Amén. Amén. ¿Sí entendemos eso, hermano? Yo creo que sí lo entendemos, porque nosotros ya sabemos todo lo relacionado a nuestra salvación inicial y a nuestra salvación del alma. La palabra del reino, hermanos, tiene que ver mucho con la salvación de nuestra alma. Amén. Y muchas veces, hermanos, no entendemos la palabra del reino. Decimos: ¿qué es eso de la transformación? ¿Qué tanta palabrería? ¿Qué tanto que tengo que crecer en el Señor? Hermano, todo eso son síntomas de que nuestra alma está tan endurecida que ya no entendemos lo que Dios nos habla. Amén. Entonces dice que la palabra, el que no la entiende, hermanos, aquí nosotros tenemos que decir: yo estoy entendiendo la palabra del reino. Estamos entendiendo, hermanos, la palabra del reino. Amén. Si no la entendemos, hermanos, es porque hay mucho tráfico en nosotros. Amén. Nuestra mente, nuestro sentimiento, nuestra voluntad está demasiado ocupada en otras cosas. Amén. Pero Dios nos está hablando, hermanos. El verso, la última parte me falta aquí, dice: viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Amén. ¿Cuántos reciben la palabra con gozo aquí, hermanos? Debemos de recibirla con gozo. No vayan a pensar que dice: ahí el que la recibió con gozo al rato. No, hermanos, recibámosla con gozo y con la gracia del Señor, que ese gozo siga. Amén. Dice: la recibe con gozo y al momento, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Tenemos que saber, hermanos, que cada vez de que Dios nos está revelando la palabra del reino, ¿quién aparece? Ahí vienen los tropiezos. Y el Señor deja los tropiezos. El Señor deja ahí porque ¿cómo, hermanos, nosotros vamos a exhibir la vida del reino si no hay fricciones? Amén. Dios quiere exhibir su vida, hermanos.
Si no hay un pleitecito entre nosotros, ¿cómo vamos a experimentar la reconciliación? ¿Verdad que no se puede? No. Si todos nos llevamos bien y no hay ninguna, ¿por qué dice la palabra entonces que nos soportemos? Sí, la palabra dice que yo no tengo que soportar a mi esposa, tengo que soportar al hermano Lorenzo. Amén. Sí. Amén. Sí, hermanos. Entonces, hermanos, estemos conscientes. Si usted, hermano, está entendiendo, si usted está entendiendo algo de la palabra, sepa que le va a venir persecución por eso que está entendiendo. Amén. Y no es, hermanos, de que solo la recibimos y no pasa nada. Amén. Algo pasa, hermanos, porque cuando nosotros, alguien se levanta a vivir la vida de Dios, hermanos, el mundo se le opone el yo, amén, su alma, uno mismo, hermanos, pelea, porque miren cuántas veces uno siente el deseo de tener comunión con el Señor a través de la oración o la lectura de la palabra. ¿Y qué pasa? Amén. Muchas cosas pasan, hermano. Sí, a veces uno a sentarse a leer la palabra va cuando de repente, oh, que no he pagado un bill. Amén. O a chequear el Facebook, solo lo voy a ver, dice. No, se clavó ahí viendo todos los mensajes. Amén. Amén. Entonces, hermanos, sepamos, hermanos, que cada vez que usted quiera hacer algo para el Señor, hermanos, va a haber oposición, hermanos, pero lo bonito, hermanos, es de que Cristo venció a Satanás cuando fue tentado. Amén. Y nosotros tenemos a Cristo, hermano. Es una disposición de humillarnos ante el Señor y decirle: Señor, yo, si tú no me ayudas, Señor, yo no aparto tiempo para estudiar la palabra. Señor, si tú no me ayudas, si tu vida no actúa en mí, Señor, yo no oro. Ni ganas tengo de ir a las reuniones. Pero, Señor, gracias porque puedo experimentarte, Señor. Y cuando experimentamos, hermanos, si lo que cuesta, hermanos, es que nosotros nos pongamos en el camino. Amén. Sí, eso es lo que cuesta, hermanos. ¿Por qué creen de que Dios les decía a los israelitas, cuando por lo menos una vez cuando iban a pasar el mar, cuando ellos pegaron el primer paso adentro fue que el mar se abrió, el río? Amén. Ese era el requisito. Cuando ellos pegaran el primer paso adentro, se iba a abrir. Amén. Lo mismo, hermanos, Dios quiere que nosotros escuchemos la palabra y que le digamos: Señor, aquí estoy, Señor. Señor, reconozco que yo no puedo, he intentado, pero ahora, Señor, en tu nombre. Amén. Se recuerdan como Pedro, ¿verdad? Pedro ya no quería echar la red. Amén. Y es otra de las cosas, hermanos, que se oponen al crecimiento. Amén. Es nuestras opiniones. Amén. Imagínense en la vida de la iglesia, hermanos, por lo menos si yo tengo muchas opiniones, y es bueno opinar, pero conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Porque a veces pensamos que la palabra opinión es mala. No es mala. Es mala, hermanos, cuando a veces nosotros solo de nuestra alma sale todo. Amén. Oh, es que yo creo que esto se debería de hacer así, ¿verdad? Y tal vez lo del hermano está mejor, pero a veces uno solo por opinar, solo por sacar lo que hay en uno. Amén. Entonces el Señor Jesús le dice a Pedro que eche la red, ¿verdad? Y Pedro dice: Señor, pero si ya toda la noche, ¿verdad?, la pasamos echando. A veces nosotros así pensamos, hermano. Digo, ¿será que? Porque a veces uno se aflige uno mismo. Yo digo: Señor, ¿por qué no cambio? ¿Por qué hay cosas en mi vida, Señor, que ahí están y están? Pero luego me acuerdo y digo: Señor, tu palabra dice que tú has empezado la buena obra. Entonces, Señor, en tu nombre ahí voy otra vez. Amén. Y hasta cuando experimentamos, hermano, esa rendición, es de que ahí viene el Señor. Amén. Así como dijo Pedro: Señor, ahora sí, en tu nombre la voy a echar. Entonces, otra de las cosas, hermanos, que detiene mucho el crecimiento en nosotros es nuestra alma misma. Amén. Nuestras opiniones. Estamos llenos de opiniones. El Señor nos pide, por lo menos, ¿cuántas reuniones tenemos? 4, ¿verdad? A veces, amén. A veces 5, dice el hermano. Creo que tienen otra en su casa usted, ¿no? O la de varones y la de las damas y los jóvenes. Entonces a veces uno se mete en su opinión y dice: ¿por qué tanta reunión? Amén.
¿Y por qué tanta, hermanos? Es porque Dios nos pide. La palabra dice que es bueno que estemos los hermanos juntos. Amén. Entonces ahí solo decir, Señor, si tú lo dices, Señor, lo voy a empezar a hacer. Amén. Otro ejemplo, hermanos, de nuestras opiniones, se recuerdan de la muerte de Lázaro, ¿verdad? El Señor quería glorificarse, Dios quería mostrar que Él es la resurrección y la vida. Amén. Entonces ahí empieza como un pleito con los discípulos, porque todos le llevaban la contraria, ¿verdad? El Señor primero le dice que esa enfermedad no es de muerte, ¿verdad? Entonces vienen los discípulos y empiezan, Señor, entonces ¿por qué dijo duerme? ¿Verdad? Y ellos se imaginaron que había muerto, ¿verdad? Entonces el Señor les dice que es para que Él se quiere glorificar. Los discípulos no entendían. Luego viene Marta y María, ¿verdad? Otro ejemplo es donde el Señor Jesús, donde ya están en la tumba, el Señor le dice que quiten la piedra. ¿Y qué le dice la hermana? Y hace 4 días. Amén. Pero ¿qué le dice? El Señor no le preguntó. El Señor no le dijo, ¿será que quitamos la piedra? El Señor le dijo, quiten la piedra. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué piedras nos está pidiendo el Señor que quitemos? Amén. Acuérdense, hermanos, que estamos viendo lo que tiene que ver con el crecimiento de la vida. Amén. Solamente entonces, hermanos, para crecer, hermanos, tenemos que estar escuchando al Señor, comiendo al Señor, viniendo al Señor. El hermano Carrillo nos estuvo compartiendo ahorita lo que tiene que ver con el comer. Jesucristo se presenta como comida. Amén. Comer al Señor, hermanos, es venir a Él. Beberle es creerle a Él. Entonces, hermanos, el problema, yo cuando no estoy creciendo, digo, es porque no estoy teniendo una relación adecuada con Cristo. Puede ser que mi corazón ya se puso duro, puede ser que ya las piedras están estorbando, puede ser, hermanos, que ya los espinos, amén. Los espinos, hermanos, tiene que ver también con todo lo que Satanás prepara, el engaño de las riquezas. Satanás, hermanos, usa las cosas que necesitamos, como la comida, la renta, los carros, todo eso Él lo usa para que nosotros nos enredemos. Amén. Por lo menos si yo, por un ejemplo, si yo agarro un carro que no lo puedo pagar, ¿verdad? Si yo mi presupuesto es, tal vez puedo pagar 250 por un carro, pero Satanás viene y me dice, oh no, mira esa trocota se ve bonita, ¿verdad? Sí, pero son 600 los pagos con la aseguranza y todo. Seguro, hermanos, que ya tengo que trabajar unas cuantas horas aparte, o me tengo que buscar un part-time que a lo mejor ya no puedo venir a la reunión. Amén. Entonces una necesidad básica se volvió un estorbo. Amén. Y yo, hermanos, yo lo reconozco, yo he sido estorbado mucho en esa parte porque nos gusta adquirir mucho. Amén. Y a veces son cosas buenas y hasta nos justificamos, no, es que sí lo necesito, ¿verdad? Y queremos opacar la conciencia para los hermanos, luego los hermanos ni siquiera. Amén. Sí, hermanos. Entonces, hermanos, como les digo, ya hemos escuchado, hermanos, esta palabra mucho, ¿verdad? Pero entonces, solamente, hermanos, dispongámonos. Amén. Dios quiere crecer. El Señor, miramos en Corintios, a los corintios, Pablo le dice a los hermanos, estad firmes y constantes, dice, creciendo. Amén. Miramos en Corintios, ahí Pablo también les dice de que ellos son niños, no crecen. Amén. El Señor está dando a entender ahí que Él quiere un crecimiento. Amén. Amén. Entonces, hermanos, lo vamos a dejar hasta ahí porque si no, hermanos, ya creo que vamos a seguir unas partes que mejor ahí se las dejo al pastor. Amén. Él los conoce mejor. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orarle, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Entonces, hermanos, anhelemos, hermanos, anhelemos experimentar la vida, y ese experimentar, hermanos, va a producir en nosotros un crecimiento. Y la recomendación de la palabra, hermanos, es de que nos examinemos qué clase de tierra somos. Amén. El Señor nos llama a que somos la buena tierra, pero nosotros por
nuestros afanes y muchas cosas, a veces somos estorbados, pero gloria a Dios, hermanos, que Dios expone su palabra y la casa que no cae, hermanos, es el que oye y practica la palabra. Amén. Vamos entonces a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, tú eres bueno y misericordioso, Padre. Señor, gracias porque una vez más, Señor, nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Señor, reconocemos, Señor, que estamos faltos de esa experiencia, Señor. Estamos faltos de ese crecimiento, pero gracias, Señor, porque tú nos traes a estudiar tu palabra, Señor. Y ahí, Señor, como un espejo podemos ver nuestra condición, Señor. Padre, bendice a nuestros hermanos que pudieron escuchar esta palabra, Señor, y que tu nombre, Señor, siga siendo glorificado, Señor, en tu iglesia, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Donis. Y también queremos aclarar a los que nos miran por internet que estos hermanos no son predicadores, sino que son de los que menos hablan aquí en la congregación. Estamos queriendo que prediquen. Amén. Se quedaron serios todos. Gloria a Dios, gracias a Dios por los hermanos que se disponen. Cierra tus ojos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Dice tu palabra que el que tiene al Hijo tiene la vida. Hemos creído en el Hijo, Señor, tenemos la vida. Hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. Dice tu palabra en Juan 1:12 que a los que creyeron, a los que creen en tu nombre, tú les has dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios, porque hemos sido engendrados no de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esa vida, Señor, que está en nuestro espíritu, tu deseo es que crezca. Que crezca, Señor, invadiendo nuestra alma, invadiendo todo nuestro ser, Señor. Gracias por tu vida, Señor. Gracias porque tú comenzaste una obra, Señor, y tú mismo la vas perfeccionando. Solo ayúdanos a disponernos, como nos hablabas una vez más. Abrirnos a ti, Señor, a esa vida preciosa, Señor. Perdónanos, Padre, porque a veces esa vida no ha crecido en nosotros, porque la hemos estorbado, Señor. La hemos estorbado, Señor, con el tráfico del mundo. La hemos estorbado, Señor, con pecados que traemos ahí ocultos, Señor, que no los queremos sacar. Por cosas, Señor, que no hemos perdonado por mucho tiempo y que se está haciendo una raíz de amargura ahí, Señor, que nos está matando. Perdónanos, Señor, porque a veces la vida esa no ha crecido, Señor, porque nos afanamos por las cosas del mundo, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces la vida no crece, Señor, por tanta opinión que tenemos nosotros. Pero nunca nos ponemos a opinar de nosotros. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué no puedo disponerme a Dios? ¿Por qué vivo alejado de ti, Señor? Eso es lo que debemos de hablar y de pensar. Perdónanos, Señor, porque a veces, Padre, esa vida no crece, Señor, por nuestro yo, por nuestra carne, Señor. Ayúdanos a quebrantarnos delante de ti para que esa vida fluya. Puedes abrir tus labios, hermano, y puedes hablar al Señor y decirle gracias por la vida que me has dado. Esa vida ahí está, hermano. La vida divina y eterna está ahí dentro de ti, pero esa vida quiere crecer. Dígale al Señor: Señor, permite que esa vida crezca en mí. Señor, concédenos el crecimiento, la madurez, para que cumplas tu propósito en nuestras vidas, Señor Jesús. Anhelamos ver crecer tu vida en nosotros. Anhelamos ver crecer, Señor, tu obra, Dios, en nosotros. Gracias, Padre. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Sí, Señor Jesús. Y adoremos al Señor. Ahora es tiempo, Señor Jesús.
Sí, Señor Nos Jesús. acerquemos a ti, Jesús. Sí, Jesús. Es tiempo de buscar tu rostro. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor y Él restaurará nuestro ser. Dile, hoy es tiempo. Hoy es tiempo de buscar tu rostro. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor y Él restaurará nuestro. Dile, dame un corazón, Señor. Dame un corazón humilde. Sí, Señor, danos ese Y dame un corazón sencillo. Danos el corazón sencillo, que pueda con mi vida rendirte adoración. Y dame un corazón como el tuyo. Dile, dame un corazón, Señor. Levanta tus manos Y dame un corazón. y dile al Señor, dame ese corazón, Señor. humilde. Corazón humilde, Señor Jesús. Y dame un corazón. Corazón sensible, Señor. Sensible a ti. que pueda con mi vida rendirte adoración. Y dame un corazón como el tuyo. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor y Él restaurará nuestro ser. Hoy es tiempo, Señor. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor y Él restaurará nuestro ser. Y Él restaurará nuestro ser. Sí, Señor. Y Él restaurará nuestro ser. Gracias, Señor Jesús. Dale un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Dáselo fuerte al Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por esta preciosa noche, Señor. Gracias por las familias, gracias por los hermanos. Gracias por todos los que pudieron estar con nosotros. Ahora, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Lleva con bien a mis hermanos, a los que vienen de lejos, de cercas, que lleguen con paz a sus hogares. Y usted reciba la gloria y la honra, y la iglesia se despide con un fuerte amén y amén. Y un aplauso para Cristo fuerte. Gloria al Señor. Amén. Gracias por haber venido, hermanos. Estamos despedidos. Dele un abrazo a su hermano y que pase usted una buena noche. Dios los bendiga a todos. A los que nos estuvieron mirando por vía internet, gracias por acompañarnos. Los miramos la próxima reunión. Dios les bendiga a todos.